Entonces vamos a ver acá. Miren, entonces hoy día vamos a hacer nuestra práctica número 2, ¿no? Reacciones químicas y propiedades periódicas, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen, ¿no? Las características de los elementos, ¿no? ¿Qué propiedades tienen los elementos y cómo pueden participar en algunas reacciones, ¿no? Básicamente eso. Primero tenemos que conocer bien los elementos, sus características, sus propiedades, y después, ¿no? Ya sabemos qué es lo que, ¿no? Podemos nosotros utilizar para una determinada reacción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy día? Observar las propiedades de los elementos y de los compuestos. Diferenciar cuando yo tengo una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ¿no es cierto? Y también vamos a ensayar y observar la periodicidad de los halógenos, ¿no? Entonces vamos a comenzar por acá, vamos así, vamos a ir empezando más o menos recordando. Ah, ya, ahora sí, muy bien Angie, pero es veloz Angie. Sí. No, Angie es veloz, así que listo, Angie. Sí. Por ejemplo, si Angie se dedica a, por decir, a la docencia, hoy, bueno, les comento, en las universidades particulares piden cada cosa, les digo, cada cosa piden, y yo creo que Angie saldría airosa de eso, porque piden cada cosa, así. Entonces, y eso es lo que se quiere, ¿no? Que lo entreguen así para ayer, todo para ayer. Entonces, creo que estas habilidades las tienen solamente ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a conversar un poquito, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, ¿no? Justamente, ¿no? Sobre el tema de hoy día, ¿no? Entonces, inicialmente, vamos a trabajar, ¿ya? Podríamos haber hecho una dinámica, no, sino que tenemos 2 horas nomás, ya, pero vamos a trabajar así. A ver, vamos a ver, ya, sí, vamos a trabajar, ya que Angie nos pasó los grupos, ya, entonces, a ver, el grupo 1, ya, ya, el líder es Gerson Anthony, ¿no es cierto? Gerson Anthony, y el grupo 2 es del grupo 2 es Vincent Juliano, y del grupo 3 no hay líder todavía, o que aquí está de coloreado, no sé si son ellos, Romario Rómulo, ¿no? Entonces, y Jordan, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, ¿ya? Si vamos a trabajar con elementos, ustedes ya están llevando teoría también, obviamente, ¿no? Entonces, si están llevando teoría, se deben acordar de algunos elementos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a participar con los estudiantes, a ver, ¿ya? Gerson Anthony, ¿perdón? Sí. El grupo 3, la líder es Claudia. Claudia, a ver. Claudia, ella es Claudia. Ahí está señalada al final 2, creo. Claudia Andrea, ¿sí? Y acá estaban de... ya, ok, no hay problema. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con los 3 grupos, los primeros grupos, ¿ya? Gerson Anthony, Vincent Juliano y Claudia Andrea, ¿ok? Con los 3, ¿no? Y después ya va con los otros 3 grupos, porque son 4, 5 y 6. Son 6 grupos nada más. Entonces, comenzamos con los 3 primeros líderes. Gerson Anthony, Vincent Juliano y Claudia Andrea, ¿ya? Entonces, voy a anotar aquí para que no... ¿Dónde está mi lapicerito? A ver, así más o menos para que hagamos la clase un poquito más amena. Gerson. Después, a Vincent, ¿no es cierto? Vincent. Y después Claudia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es aquí la dinámica? Vamos a recordar algunos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a ver con Gerson. A ver, Gerson, ¿me escuchas, Gerson? Gerson, sí te estoy viendo. ¿Sí? Sí, profesora.
Ya, listo. Entonces vamos a ver, ¿ya? Yo voy a decir rapidito, yo te voy a decir rapidito el elemento y tú me vas a decir el símbolo, ¿sí? ¿Está bien? Ok, profesora. Ya, listo. Pero rápido, ¿ah? Si te demoras una fracción de segundo, ya fuiste, ¿ah? ¿Ya? Ya, ya. Ahí vamos, ¿ah? A ver. Hierro, P, ya. Calcio, PA, nitrógeno, N, francio, FR, magnesio, MG, manganeso, MN, cadmio, CD, ya. Titanio, TI, ya. Cobre, CU, paladio, PD, ya. Oro, AU, ya. Ya. Estroncio, SR, ya. Platino, Latino, PL, OP. ya, ahí fue. Es PT, ya, listo, ya, listo. Entonces ya, ahí ya perdió. Ya, listo. Ya, pero no lo he contado, pero bueno, adivinado, no, sí sabes, adivinar no es adivinar, es saber, ya, esta es la palabra correcta. Entonces, Gerson pasó la prueba con su grupo, ya, entonces vamos a ver a Vincent. A ver, Vincent. Ya, listo. Entonces, sí. Entonces yo te voy a decir el símbolo y tú me vas a decir el elemento. ¿Está bien? Ya, ok, un momento más apurarme porque no se escucha Ya. bajito. Ya, ok. Ya, si quieres voy a subir mi volumen. Ya, listo, ya estoy subiendo a 100. Ya, listo. Ya, ¿listo? Ya. Ya, MG, Magnesio. HG, Hola. ¿Se me escucha? sí, no, sí te escucho, pero no me has dicho nada. Ah, sí, dije magnesio. No, HG es mercurio, ya Vincent, ya Dijo fue. MG o HG, dijo, no escuché MG. HG, ya, otra vez, la última, Vincent, ya listo, escuché ya MG. listo. Ya, ok, listo, empezamos de nuevo, ¿ya? Ya, listo. Boro, BR. B sola es boro. BR es bromo, es bromo. Listo, te confundiste, ya listo, ya vamos, ya sí, entonces así voy a hacer, ya, a ver, y Claudia, a ver, Claudia. Sí, profesora, buenos días. Ya, lista, a ver, vamos, listo, vamos a ver. Ya, yo digo el símbolo y tú me dices qué elemento es, ¿ok? Ya, ok. Ya, listo. PT. ¿PT o BT? P de papá y T. Ok. Platinio. Ya, PD. Paladio. Ya. XE. Xenón. Ya. FR. Francio. Sí. CB. Cadmio. Ya. FE. Hierro. Ya. AS. Astato. Sí, creo. Astato, sí. A ver si qué símbolo es. A ver, Vincent. AS. Vincent. ¿Sí? Y eso. Claudia. Le escucho un poco entrecortada. No sé si es mi internet. Sí. Ay. Bueno, entonces vamos a hacer esto. La próxima clase lo vamos a hacer con un simulador, ¿ya? Entonces, así vamos aprendiendo un poquito más, porque ¿saben por qué les digo, chicos? Porque es importante que nosotros sepamos los elementos. Sí, yo sé que yo me he dado cuenta que sí lo saben, ¿ah?
Entonces, sino que como es así rapidito, a veces no, sí, el grupo, el grupo 1, sí. Gerson, sí, pues Gerson, el grupo 1, de los 3 primeros grupos, el grupo 1 es el que ha ganado, sí. Entonces, el grupo 1 pasa a la semifinal, ¿sí o no? A la semifinal pasa. Entonces, la próxima semana vamos a hacer ya con una dinámica, son solamente 10 minutitos y así vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que aprender a formar compuestos. Entonces, al formar compuestos, tienen que saber qué elemento es el que ustedes están colocando, ¿no? ¿Será CL? ¿CL qué símbolo es? ¿De qué elemento es? Entonces, ¿con qué se une? Con el Na. ¿Qué será? Ya, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, y así, sabiendo muy bien los elementos, ya vamos a poder formar más rápido los compuestos, ¿ya? Entonces, la próxima semana se preparan, ¿ya? Listo. Entonces, así vamos, el que sale ganador tiene un punto adicional en su informe o en su reporte, ¿ya? Así vamos haciendo, ¿ya? Entonces, pero en la próxima semana es con un simulador, que es muy bueno, ¿ya? Y 10 minutos nada más, y es con tiempo, y el tiempo ustedes lo ven. Entonces, y ahí ya no, pues con el simulador que ustedes lo están viendo, ya es sí o sí, porque ahí ya no hay que no se me escucha. Sí, pues, a veces se entrecorta, ¿no? Porque a esta hora generalmente todos están dando clases, están recibiendo clases. Ya, bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro tema de hoy día, ya como habíamos indicado, y como ustedes hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos a conocer estas propiedades de los elementos y los compuestos y vamos a saber cuándo es una mezcla homogénea y cuándo es una mezcla heterogénea, ¿no? Y también vamos a ensayar la periodicidad de los halógenos, ¿no? ¿Y quiénes son esos halógenos, no? El cloro, el bromo, el yodo, ¿no? Entonces, también tengo que tener sí o sí mi tablita periódica a la mano, ¿ya? Entonces, ¿cuándo decimos que es un elemento y cuándo decimos que es un compuesto, no? Entonces, esta partecita de principios teóricos, me gusta mejor trabajarlo con ustedes directamente. Entonces, ¿cuándo será un elemento y cuándo será un compuesto, no? ¿Cuándo digo que es un compuesto? A ver, ¿quién? Sí. La unión de varios elementos. Exacto, ¿no? Compuesto es la unión mínimo de 2 o más elementos. Muy bien, ¿no es cierto? Y elemento es justamente, ¿no? Justamente ese átomo que nosotros tenemos representados en nuestra tablita periódica. ¿Y cuántos son? 118, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros diferenciamos cuándo es elemento y cuándo es compuesto, ¿no es cierto? El elemento no lo puedo yo dividir, no lo puedo separar. En cambio, el compuesto sí, porque es la unión de 2 o más elementos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Por ejemplo, cuando yo hago una solución, ¿no? De 2 compuestos, ¿qué va a pasar? Tal vez uno sea más miscible que el otro o sean inmiscibles. Entonces, yo voy a formar una solución homogénea o una solución heterogénea. ¿Cuándo digo que es una solución homogénea? A ver. Cuando tiene una sola fase. Correcto, Emerson, ¿no? Emerson. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Distinguir eso. ¿Y cómo va a ser el truco para que yo nunca me olvide, ¿no es cierto? Cuando a simple vista, ¿no? Y observe, ¿no? Que, como dice su compañero Emerson, ¿no? Es una sola fase, ¿no? No hay separación. A simple vista, yo agarro mi tubito, mi vaso, ¿no? Mi tubo de ensayo, miro, no. Estoy observando que aparentemente hay un solo compuesto, ¿no? Que estoy observando que aparentemente es una sola fase, ¿no? Estoy viendo una sola fase, ¿no? Pareciera que solamente es un compuesto, ¿no? Pero no, es la mezcla de 2 o más solo que han formado una solución homogénea. Solución homogénea es cuando a simple vista estoy observando apenas una sola fase. Pero cuando es heterogénea, cuando a simple vista estoy viendo exactamente
¿no? 2 fases, ¿correcto? 2 fases. Ese no hay pierde, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que sepa distinguir cuándo se dice que es una mezcla homogénea y cuándo se dice que cuando es una mezcla heterogénea. Entonces, aquí es justamente lo que acabamos de decir, solo que ustedes han, ¿no?, participado, que es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar con nuestra parte experimental, ¿no? Vamos a ver qué características tienen nuestros elementos y nuestros compuestos, ¿no? En este caso, vamos a utilizar una pequeña tirita de magnesio. Utilizamos una pequeña tirita de magnesio y lo vamos a sujetar con una pinza y vamos a utilizar nuestro equipo estrella en el laboratorio, el mechero de Bunsen, ¿no? Y el mechero de Bunsen, ¿no?, colocamos ahí, acercamos esa cinta de magnesio y ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a reaccionar con el oxígeno del aire y con el calor se va a formar ¿qué? El óxido de magnesio, ¿ok? Esa es la pequeña reacción, ¿no? Cuando yo coloco una pequeña cinta de magnesio, ¿no? Y con el oxígeno del aire y el calor se va a formar ¿qué? El óxido de magnesio. Entonces, lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿cómo? Aquí está, vamos a ver, ya lo había separado, pero, ver aquí, vamos hasta acá, ver aquí. He abierto tantas pestañitas, ya, pero no hay problema, lo vuelvo a, porque justo ya lo había adaptado para que no salga la propaganda, y a veces sale la propaganda y malogra todo lo que estamos haciendo. No hay nada de YouTube aquí. Un segundito. Entonces vamos a ver exactamente, porque estas reacciones son muy interesantes, ¿no? Y fáciles de reconocer, ¿ya? Entonces vamos a esperar que pase el anuncio. ¿No es cierto? Aquí, listo. Entonces, vamos a colocar acá así y vamos a ver aquí. Voy a dejar de presentar para que ponerlo en modo pestaña, porque dicen que así es mejor. Claro, Gonzalo, ¿no es cierto? Muy bien, cuando no se logra distinguir los elementos de la solución. Muy bien, muy buena definición, Gonzalo. Sí, muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿dónde está? Listo, entonces vamos a ver aquí, vamos a compartir y vamos a ver este pequeño video en vivo y en directo para que vean ustedes qué bonito es las reacciones químicas. Listo, entonces ahí va, ya, ahí va. Entonces, miren acá. Ya que hemos visto hace poco el grupo 2 de la tabla periódica, aprovecho para enseñaros cómo el calcio y el magnesio han sido utilizados para la iluminación. Voy a quemar un trozo de cinta de magnesio, utilizaré gafas de soldadura para proteger los ojos de la luz tan brillante y guantes. En este caso le voy a hacer una bolita para que pueda quemarse más cantidad. Lo sujeto con estas tenazas. La intensa luz que se desprende no nos permite apreciar cómo se oxida el magnesio, así que voy a utilizar, poniendo delante de la cámara, este vidrio de una máscara de soldadura, a ver si lo podemos ver mejor. Estas cenizas son el producto de la reacción, óxido de magnesio. El magnesio se utilizaba antiguamente como flash de fotografía debido al intenso brillo que producía al oxidarse, aunque actualmente también se utiliza como bengala de señalización. A continuación voy a quemar limaduras de magnesio en este crisol a ver si consigo un flash como el de los antiguos fotógrafos. Utilizo gafas protectoras de soldadura y guante y me ayudaré con un trozo de cinta de magnesio para iniciar la combustión.
Haría falta polvo para que hiciese un flash. Está ardiendo lentamente. Podemos ayudarle con un poquito de clorato de sodio, que es un potente oxidante. Ha estado mejor, pero no es suficiente. En cuanto tenga magnesio en polvo, os prometo un flash en condiciones. Listo, miren. ¿Se dan cuenta qué bonito? Miren todo ese reflejo que da el magnesio cuando se oxida, ¿no es cierto? Y se forma el óxido de magnesio, ¿no es cierto? Es una forma también de reconocer, ¿no?, a este elemento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el magnesio con el oxígeno del aire, y con calor, ¿no?, se está formando, ¿qué? Un compuesto. ¿Cuál es ese compuesto? El óxido de magnesio. Y sobre todo, algo muy interesante, ¿no?, que por esa luz que emite, ¿no?, cuando se da esa reacción, ¿no?, es muy utilizado en los juegos artificiales, ¿no?, esa luz toda, ¿no?, y también la luz de Bengala, ¿no?, esa luz de Bengala, ¿no?, que es bien potente, junto con el clorato de potasio, pueden dar esa luz bien luminosa. Y en el caso del clorato de potasio es altamente reactivo, se utiliza justamente en los cerillos. ¿Por qué? Porque reacciona violentamente, ¿no? Ustedes cuando friccionan un palito de cerillo, un palito de fósforo, ¿no? Cuando lo friccionan con esa cajita, no ven que se prende de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el clorato de potasio es altamente oxidado, oxidante, perdón, es altamente, ese poder oxidante que tiene el clorato de potasio, y justamente se utiliza justamente para ese tipo de aplicación, ¿no? Entonces vamos a continuar, ¿correcto? Y vamos a regresar aquí para dejar de presentar esta. Listo, entonces miren, hemos visto cómo, ¿no?, esa reacción que aparentemente parece bien sencilla, ¿no?, porque es una cinta moldeable de magnesio, ¿no?, con ese calor, ¿no? Justamente el profesor ha colocado de tal forma de que se pueda observar cómo es que se oxida ese magnesio y se forma, ¿no?, un óxido de color blanco. Pero antes, en esa plena reacción, ¿no?, hay una luz, ¿no?, hay una luz potente, muy clara, que justamente está indicando, ¿no?, que se está dando la reacción, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora también qué reacciones tienen estos elementos, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones? No estamos hablando de los elementos, ¿ah? En este caso el magnesio, ¿no? Ya sabemos que son unas tiritas, pero ¿qué sucederá, ¿no?, con esas tiritas si yo le adiciono ácido clorhídrico, ¿no? Si yo le adiciono ácido clorhídrico, ¿qué es lo que se va a formar? Justamente el cloruro de magnesio, pero aquí hay algo muy importante. Está reaccionando el magnesio, ¿no?, con el ácido clorhídrico, 10 mililitros, 1 molar, pero se está formando el cloruro de magnesio y el hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Ustedes qué dicen? ¿No es cierto? Tengo, miren, acá yo tengo, vamos a analizar así entre todos, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo magnesio y hago reaccionar con ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Yo les digo, se va a formar el cloruro de magnesio. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Porque había un hidrógeno ahí, ¿sí o no?, del ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que ha pasado con ese hidrógeno? ¿No? ¿Dónde se fue? Se libera, ¿no?, en forma de gas. Claro, muy bien, Emerson, ¿no es cierto? Se libera en forma de gas. Entonces, justamente, una de las formas de evidenciar que ha habido una reacción química es la liberación de un gas, ¿no es cierto? Pues hay diferentes formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa
el cambio de coloración que hemos visto en el caso de la cinta de magnesio, cuando son soluciones a veces, ¿no? De amarillo pasa a rojo o azul, ¿no? Entonces son más notorios, ¿no? Pero también el cambio de coloración, ¿no? Es una evidencia de que ha habido una reacción. ¿Qué más? Como dice su compañero Emerson, ¿no? Hay liberación de gas. Y en este caso, ese gas es el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. ¿Ya? Yo siempre, a mí me gusta siempre mucho analizar porque nosotros somos profesionales en la que nosotros tenemos que sustentar, fundamentar qué es lo que está pasando, ¿no? No es, ya le voy a echar ácido, mira qué bonito, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Salió burbujitas, pero no sabemos qué cosas son esas burbujitas, ¿no? O no sabemos por qué de color amarillo, que era inicial, por qué pasó a rojo o verde, ¿no? Nosotros tenemos que saber el por qué, ¿no? Entonces, no quedarnos ahí diciendo, qué bien, cambió de color, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver la forma de, ¿no? De analizar qué es lo que está pasando, ¿correcto? Entonces, para eso, también vamos a ver un pequeño video. Siempre nos vamos a apoyar de los videos, ya que estamos de forma virtual, pero eso no quita que lo podamos ver, ¿no es cierto? Entonces vamos a esperar que pase la propaganda. Sí, y vamos a... Ya, listo. Ya. Entonces, ahora sí. Y vamos acá. Aquí están todos, pues miren, acá están todos. Reacción del ácido. Aquí están todos. Y ahí yo los había puesto ya. Miren. Bueno, para el otro ya sé. Bueno, no importa. Listo, entonces vamos a... Sí, pues yo ya los había bajado para que sea más rápido. Entonces vamos a cambiar de forma de presentar. Entonces, ¿dónde está este? A ver. Un ratito. A veces, ya está aquí, pues están en el otro, en la otra pestaña. Entendí. Listo, vamos a ver. No aparece aquí. Entiendo. Listo, pero un ratito, ¿no? Con calma. ¿No es cierto? Entonces aquí, no sé por qué. Es que si lo pongo directo, no, me dicen que no se escucha. Entonces por eso prefiero hacer todo esto. Listo. Ya, listo. Vamos a esperar que pase esto. Ya, listo. Ahora sí. Lo vamos a tener de aquí. Y ahora que nos quedamos con nada más, lo pasamos aquí y acá está. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces comenzamos, ¿ya? Eso también hay que verlo bonito, ¿ya? Hay que verlo bonito para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Seguimos trabajando con la identificación de cambios químicos. En esta ocasión vamos a continuar con ácido clorhídrico o la reacción entre ácido clorhídrico y magnesio. En este tubo de ensayo ya tenemos un poco de ácido clorhídrico, en esta ocasión al 5%, al cual le vamos a agregar o le vamos a echar un trocito de magnesio para ver qué ocurre. Como notamos, hay una liberación de gases. Y este gas que se está liberando acá es hidrógeno. O sea, tenemos la liberación de hidrógeno en estado gaseoso. Y también la formación de una sal, que en este caso es cloruro de magnesio. La reacción no es reversible, puesto que el hidrógeno no puede volver a reaccionar con el cloro y formarse en este momento ácido clorhídrico.
Y podemos decir que el magnesio está ya formando un enlace con el cloro, dando lugar a cloruro de magnesio en solución. O sea, aquí tenemos, entre los reactivos que tenemos ácido clorhídrico en solución, más magnesio en estado sólido o estado natural, y se libera cloruro de magnesio en estado acuoso, más hidrógeno en estado gaseoso. Y si colocamos los dedos alrededor del tubo de ensayo, vamos a notar que está caliente, y eso es indicio de que es una reacción exotérmica. Libera calor para poder equilibrarse o estabilizarse. Si el ácido clorhídrico fuese más concentrado, la reacción fuese más enérgica y la generación de calor también fuese mayor. Entonces, este es un proceso químico o cambio químico, porque las estructuras químicas de las sustancias han sido modificadas. Y como notamos, ahora ya no hay nada de magnesio, se disolvió todo. Entonces ahí tenemos, en la solución, tenemos cloruro de magnesio, agua, se liberó hidrógeno en estado gaseoso, pero si le agregamos otro trocito de magnesio, puede ocurrir reacción, o sea, porque es que todavía tenemos ácido clorhídrico en la solución. No todo el ácido clorhídrico se transformó o reaccionó. Y eso nos daríamos cuenta agregando un trocito de magnesio y vamos a notar que sí continúa reaccionando. Pero ahí tenemos ácido clorhídrico, cloruro de magnesio y agua. Listo, ya ven. Entonces, ¿no? Entonces, mire, tienen que ustedes también, sí, tener este detalle de escuchar bien el video, de observar bien, ¿no? Porque ahí han ocurrido varios fenómenos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha adicionado el ácido clorhídrico, se ha formado una sal, ¿no? Se ha liberado hidrógeno, como dice su compañero Emerson, pero también el tubito, ¿no? Se ha tornado caliente. Entonces, se ha tornado caliente, ¿no? ¿Qué tipo de reacción es? Exotérmica, porque libera calor. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien. Entonces, exotérmica. Entonces, todos esos detalles tenemos que anotar, porque inclusive la reacción también está. Entonces, en nuestro informe tenemos que colocar todos esos detalles como si nosotros lo hubiéramos observado en vivo y en directo o lo hubiéramos realizado. Lo único que ahí lo estamos viendo a través de un video, ¿no? Pero estamos analizando todos los detalles, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, continuamos. Muy bien, entonces, perfecto, ya estamos analizando cada experimento que hemos hecho, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver propiedades, pero ya de los compuestos, ¿se dan cuenta? Entonces hemos visto de los elementos, de algunos elementos representativos, y ahora estamos viendo de los compuestos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Miren, acá yo estoy adicionado cloruro de sodio y tenemos un tubito que tiene agua. Entonces, estoy observando aquí que justamente se ha formado una sal, se ha formado una sal, cloruro de sodio, pero en solución acuosa, ¿no? No se ha formado la sal, perdón. Se ha formado una solución acuosa de cloruro de sodio. Estoy mezclando cloruro de sodio sólido con agua, que es líquido, ¿correcto? Entonces, pero aquí entre paréntesis me están diciendo justamente, ¿no? Cloruro de sodio acuoso. ¿Acuoso por qué? Porque está disuelto en agua. Pero estoy viendo, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Así sea esta diapositiva, ¿no? Es una sola fase, no estoy viendo yo el cloruro de sodio por un lado y el agua por otro lado, ¿no? Solamente, aparentemente, es un solo elemento, como dice su compañero, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí.
¿Y qué compuesto será este C12H2211? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sacarosa, muy bien, ¿no es cierto? Entonces la sacarosa lo voy a disolver en agua también y voy a tener una solución acuosa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy observando acá? Miren, tengo cloruro de sodio, una solución acuosa, es aparentemente una sola fase. Sacarosa, estoy mezclando con agua y aparentemente tengo una sola fase. Entonces, ¿qué formarán estos compuestos? Una solución homogénea, ¿no es cierto? Homogénea. Entonces, vamos a ver aquí, justamente acá, cuando nosotros estos compuestos los sometemos al calor, ¿no? Entonces, tenemos sacarosa y si lo sometemos al calor, está reaccionando, como habíamos dicho, con el oxígeno del aire. Y ese oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Va a reaccionar con la sacarosa y por acción del calor se va a formar ¿qué? Carbón, dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces veo en mi espátula que está todo, ¿no? Una cosa negrita ahí, ¿no? De la sacarosa, ¿no? Cuando a veces ¿no? A veces lo caliento, ¿no? Entonces se pone de color negro a causa del carbón. Hay una liberación de dióxido de carbono y agua, ¿correcto? Entonces, pero en el caso del cloruro de sodio, ¿no? También voy a someterlo al calor, a las mismas condiciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El cloruro de sodio que estaba sólido apenas pasó a estado líquido. No hay ningún otro cambio, ¿no es cierto? Y ustedes piensan, ¿a qué podrá ser esa diferencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, del azúcar, de la sacarosa, ¿no? Miren, se ha formado un gas, se ha puesto negro, todo, a causa del carbono. Pero en el caso del cloruro de sodio, apenas pasó de sólido a líquido, nada más, ¿no? Solamente cambió de estado por la temperatura, ¿no es cierto? Pero ¿habrá alguna otra razón por la que solamente el cloruro de sodio tuvo ese comportamiento? ¿Ustedes qué opinan? Así, analicemos, ¿no? Cloruro de sodio y sacarosa. ¿Qué dicen Puede ser ustedes? tal vez por las fuerzas intermoleculares. Claro, muy bien, sí, claro que sí, claro. Y esas fuerzas intermoleculares va a depender mucho de las características del enlace, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué tipo de enlaces tendrá? Jordano no presenta carbono. Muy claro, es una razón indirecta, ¿no? Muy bien, es una razón indirecta, ¿no es cierto? No presenta carbono porque las fuerzas intermoleculares serían otras. Sí, muy bien, te lo has dicho de forma indirecta. Sí, ya, pero válido. Entonces, pero en el caso del cloruro de sodio, ¿qué tipo de enlace tendrá el cloruro de sodio? Iónico, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Y en el caso de la sacarosa, ¿qué tipo de enlace será? ¿Covalente? Excelente, ¿no es cierto? Uy, qué bárbaro. Ustedes no están estudiando química qué bárbaro, se dominan bastante, ¿no? Tienen muy buena base. Muy bien, excelente, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta, hay dos tipos de enlace, ¿no? Es que estamos observando. En el caso de la sacarosa, ¿no? Que es carbono-hidrógeno, es un enlace covalente, pero en el caso del cloruro de sodio es un enlace iónico. Y esos enlaces iónicos son mucho más fuertes, ¿no es cierto?, que un enlace covalente. Por eso es que el cloruro de sodio no se funde a más altas temperaturas que un hidrocarburo, ¿no? Entonces, esas características también tenemos que colocarlo en nuestro reporte, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, no quedarnos ahí nomás, uno se disolvió y el otro no se disolvió, no, sí, no, tenemos que marcar la diferencia, ¿ya? Dar algunos fundamentos, ¿no? Para eso nosotros tenemos que entrar en la web, en la internet y buscar, ¿no? ¿Qué características es cuando mi compuesto tiene un enlace iónico, un enlace covalente, ¿no es cierto? Y esa es la forma. Entonces, vamos a ver
justamente cuáles son las diferencias cuando formamos una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ¿correcto? Entonces acá tenemos, miren, el sulfato de cobre, ¿no? Que no son tiras, chicos, ¿no? El sulfato de cobre son cristales, ¿no es cierto? Entonces aquí les voy a mostrar el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es un reactivo químico, es una sal muy utilizada en laboratorio porque ayuda a hacer bastantes prácticas, ¿no? Y sobre todo que es muy representativa. Este es el famoso sulfato de cobre. Ahí no sé por qué no ha habido la forma de mira, ejemplo, mira, este es el sulfato de cobre, ¿no? Que es bien bonito, color turquesa y son unos cristalitos. Son como los cristales del azúcar, pero son de color turquesa, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos más claro. Entonces, miren, tenemos aquí el sulfato de cobre, que es sólido, ya lo hemos visto, son unos cristalitos de color turquesa, y le vamos a adicionar 25 mililitros de agua, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar una solución coloreada, muy bien, del sulfato de cobre, pero a simple vista estoy viendo que hay un solo componente, ¿no? Solo que es de color turquesa, ¿no? Entonces tengo un agua de color turquesa, por decir así. Pero tengo otro compuesto que es el carbonato de calcio y también le voy a adicionar agua, 25 mililitros. Pero aquí estoy viendo algo diferente. Estoy viendo claramente dos componentes. Continúo viendo dos componentes, agua y carbonato de calcio. Entonces, ¿cuál de los dos será una solución homogénea? El primero. Claro, ¿no? La del sulfato de cobre, ¿no es cierto? Porque a simple vista estoy viendo un solo componente, una sola fase, ¿no? En cambio, el carbonato de calcio, sigo viendo el carbonato de calcio y el agua, ¿no? O sea, son dos fases, ¿no? Entonces, es fácil de distinguir, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las propiedades periódicas. Entonces, esas propiedades periódicas, ¿de qué forma lo vamos a analizar? Trabajando con nuestros elementos que corresponden a la clasificación de los halógenos. Entonces ya habíamos dicho, ¿no? Los halógenos, ¿cuáles son? El cloro, el bromo, el yodo. Entonces, si yo no sé quiénes son los halógenos, entonces muy difícilmente los voy a poder reconocer. Por eso es que es importante que revise siempre mi tablita periódica, ¿no? Entonces, ¿de qué forma vamos a trabajar? ¿No? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo trabajo con cloruro de potasio, bromuro de potasio y yoduro de potasio, ¿no es cierto? Tengo 3 tubitos con 1 mililitro, igualito, solo que uno es cloruro de potasio, otro es bromuro de potasio y el otro es yoduro de potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, le voy a adicionar 10 gotitas de nitrato de plata. Le adiciono 10 gotitas de nitrato de plata al 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ay, se ha formado un precipitado. ¿Qué precipitado? Cloruro de plata. En el caso del bromuro de potasio se ha formado un bromuro de plata. Y en el caso del yodo se ha formado un precipitado yoduro de plata de color amarillo. Entonces, ¿estoy evidenciando que ha habido una reacción química, sí o no? Ustedes me pueden decir cómo lo fundamento. A ver, pásenme la voz. ¿Cómo? Por la creación de nuevos compuestos. De nuevos compuestos y porque se ha formado un precipitado, ¿no es cierto? ¿No? Se han formado nuevos compuestos, obviamente, ¿no? Y ese nuevo compuesto lo estoy observando porque es un precipitado. En el caso del cloruro de plata, ¿no? O sea, hay un precipitado de color blanco, del bromuro de plata igualmente, y en el caso del yoduro de plata es de color amarillo, ¿no? Entonces, miren, los 3, cuando reaccionan con el nitrato de plata, se forman precipitados, ¿no? Y me evidencia que ha habido una reacción química, ¿no? Y ahora
vamos a trabajar justamente con estas, dándonos a conocer algunos tipos de reacciones, ¿no? De desplazamiento simple, hay otras reacciones que son de desplazamiento doble, ¿no? Eso también tienen que ustedes analizar, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a ver acá. Si tenemos acá el bromuro de potasio al 2%, en un tubito coloco 10 gotitas, ¿no? Bromuro de potasio al 20%, 10 gotitas. Pero le voy a adicionar un compuesto orgánico. En este caso, el compuesto orgánico es tetracloruro de carbono. Le adiciono, ¿cuánto? 10 gotitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? ¿No es cierto? Voy a observar, si el cloruro de potasio, el tetracloruro de carbono es justamente un compuesto orgánico, tengo el bromuro de potasio al 2%, le adiciono 10 gotas y le adiciono 5 gotas de cloro, ¿no? De cloro gaseoso, no sé, 5 gotitas en solución acuosa, y dice AC, ya sé que es solución acuosa, ¿no es cierto? Porque no hay forma de adicionarle el gas a un tubito de ensayo, entonces es cloruro diatómico acuoso en agua. Entonces, son 3 componentes que tiene ese tubito. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar que justamente yo he adicionado en ese tubo, ¿no? Yo les voy a enseñar así cómo analizar, ¿no es cierto? Tengo un compuesto orgánico, tetracloruro de carbono. Tengo una solución de bromuro de potasio al 2%, solución acuosa, bromuro. Es un halógeno. ¿Qué más? Adicionado cloro, solución acuosa. También tengo otro halógeno, ¿no? Cloro y bromo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? Hay una fase orgánica, pero ¿qué es lo que se ha formado? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No es cierto? Hay presencia de bromo libre, ¿correcto? Bromo libre. Entonces, ¿y qué pasó con el cloro? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con el cloro? ¿Qué pasó? Hay bromo libre, entonces al bromo lo sacaron, ¿sí o no? Entonces, muy probable que se haya formado cloruro de potasio, ¿sí o no? Ustedes que, si hay bromo libre, el bromo salió del potasio, ¿no? Dijeron, por favor, váyase de acá, ¿correcto? Pero tengo el cloro, ¿no? Entonces, es muy probable que se haya formado, ¿qué? El cloruro de potasio. Entonces yo digo, ¿pero por qué hay bromo libre y se ha formado un nuevo compuesto que es el cloruro de potasio, ¿no? Estamos analizando reacciones de desplazamiento simple, ¿correcto? Entonces, a ver, entonces, aquí el cloro le dijo, ¿sabes qué, bromo? Retírate, yo voy a quedarme con el potasio. Y se formó el cloruro de potasio y tengo bromo libre. ¿Por qué se formó? ¿Y por qué no se quedó así? Se formó apenas una solución. ¿Y por qué ese cloro? Porque estamos analizando los halógenos. ¿Por qué ese cloro lo sacó al bromo? ¿Correcto? Entonces, yo les comento, ¿no? Analizando esta reacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar, chicos? Espérense, acá. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Por ejemplo, tengo que analizar las características de los halógenos, ¿no? ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, ustedes ya están viendo en teoría electronegatividad. Sí, la profesora. Todavía no. Ya, entonces traten de adelantarse un poquitín y revisen algo de electronegatividad. Entonces, les comento que el elemento más electronegativo de la tabla, ¿cuál es? Es el flúor. Muy bien, Emerson. Y el cloro también es electronegativo y muy probable que sea mucho más electronegativo que el bromo. Entonces, ¿quién va a ganar la pelea ahí? El cloro. Entonces, como el cloro es más electronegativo, entonces le va a ganar la lucha de poderes al bromuro de potasio y al bromo lo desplaza, ¿no?
desplaza al bromo y el cloro se queda con el potasio. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo. ¿Y qué significa que sea más electronegativo? ¿No? ¿Qué significa eso? Significa que tiene mayor capacidad de atraer electrones de otro átomo, ¿no? Entonces le gana, tiene más fuerza de atraer electrones del otro átomo y se forma pues ese compuesto. Y el bromo queda como bromo libre, ¿no? Entonces, lean un poquito de electronegatividad o lo revisen y se van a dar cuenta que es muy importante. Se ve en varios temas, se ve justamente electronegatividad. Es una de las características muy importantes, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Y de esa forma estoy sustentando qué es lo que está pasando, ¿ya? No pongan así, ya, tetracloruro más bromo, esto, y se formó color amarillo. No, tengo que saber qué es lo que está pasando, por qué se dio esa reacción de desplazamiento simple, ¿no? Entonces, vamos a ver acá el cloro. Maestra, Sí. una pregunta, ¿esto también tiene que ver con la estabilidad? Claro, también tiene que ver en este caso, el compuesto más estable lo va a dar justamente en este caso el cloro, porque el cloro tiene mayor capacidad de formar ese compuesto, justamente por esa capacidad de atraer electrones. Entonces, si como tiene esa capacidad de atraer electrones, va a formar una estructura, un compuesto más estable, ¿no? De cierta forma, sí. En este caso, claro que sí, ¿no? Después podemos ver más adelante también un poquito, ¿no? Para explicar bien, ¿no? En otras prácticas, muy probable, ¿no? Cuando tengo yo una estructura, tengo diferentes estructuras, diferentes compuestos, pero ¿cuál de los tres es el más estable? ¿No? Va a depender mucho analizando su estructura de Lewis, ¿no? Y su geometría molecular. Esos dos temas también son bien importantes, ¿no? La estructura de Lewis me va a permitir saber cuál de las estructuras resonantes que se forman es la más estable y qué geometría molecular es la que justamente le pertenece a esa estructura más estable, ¿no? Ese también es importante saber, ¿sí? Pero de a poco a poco, ¿no? Es poco a poco, vamos a ir avanzando de a poco, ¿ya? Pero muy bien la observación, ¿ya? Entonces, tenemos acá, pero ya tenemos, miren, ya no tenemos bromuro de potasio, tenemos yoduro de potasio, ¿correcto? Y tenemos nuevamente el cloro, ahí está presente, ¿no? El cloro. ¿Y qué es lo que vamos a observar en la fase orgánica? Que hay un yodo libre, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una coloración un poco lila, ¿no? Lila, morada, ¿no? Y muy probable que se haya formado también el cloruro de potasio, porque en caso del cloro es más electronegativo, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver un video que nos va a permitir esclarecer algunos compuestos, ¿ya? Acá en este video les comento, no utilizan tetracloruro de carbono, usan otro compuesto orgánico, ¿ya? Para que sepan, ¿no? Y es un derivado de petróleo también, ¿no? Como decir gasolina, pero como es otro país, tiene otro nombre, ¿ya? Pero el compuesto orgánico es, para nuestra práctica, es tetracloruro de carbono, ¿no? Para el video que vamos a ver, ellos utilizan otro compuesto orgánico, ¿ya? Para que quede claro, para que no haya confusión, ¿correcto? Entonces, lo voy a pasar aquí, pero siempre me lo manda aquí, pero cuando pongo pestaña para acá, ya listo, lo voy a poner para este lado de aquí, para que lo pueda configurar. Listo. No, ¿este era? Sí, ¿no? A ver. Un ratito que corra, un ratito, pero... ya, sí es. Listo. Entonces, vamos a cambiar
el tipo de presentación. Listo. Listo, aquí. Listo. Listo, entonces vamos a mejorar aquí. Listo, ahí va. Bromo y el yodo, propiedad que está relacionada con la electronegatividad y afinidad electrónica. Los halógenos son muy reactivos y no se encuentran en estado de átomo libre en la naturaleza. Se encuentran en forma de haluros en depósitos minerales de cloruro de sodio y cloruro de potasio o en los océanos, donde también podemos encontrar halógenos en forma molecular. Los materiales que usaremos en este práctico son una gradilla con 6 tubos de ensayo numerados, soluciones de cloro, bromo y yodo en DISAN, soluciones de halogenuros y un cuentagotas. Partimos de 3 soluciones, de dicloro, dibromo y diodo en DISAN. Los halógenos en forma molecular son apolares y no se disuelven en agua, por lo que en el laboratorio trabajamos con soluciones de estos en DISAN, que es un solvente apolar. El DISAN, chicos, el DISAN es como si fuera el tetracloruro de carbono, ¿ok? El DISAN es un compuesto orgánico apolar, así como dice el profesor, ¿ya? Para que más o menos lo puedan correlacionar con nuestra práctica, ¿ya? En lugar de DISAN, nosotros estamos utilizando tetracloruro de carbono, ¿ya? No miscible con el agua y menos denso que esta. Los tubos entonces contienen 2 fases, una acuosa que queda en el fondo del tubo y es donde previamente se produjo la reacción que dio origen al halógeno molecular, y la fase con DISAN, que es hacia donde pasa el halógeno luego de producirse. En el ejemplo estamos viendo la producción de bromo, y lo mismo ha ocurrido en el tubo que contiene el diodo. Recordemos que lo apolar se lleva bien con lo apolar, por eso el halógeno molecular pasa a la fase de DISAN. Como detalle del protocolo, agregaremos 20 gotas de cada una de las soluciones a 2 tubos de ensayos limpios. Comenzamos agregando a los tubos 1 y 2 20 gotas de dicloro en DISAN. Al trabajar con esta sustancia, debemos hacerlo en una campana extractora de vapores o en un lugar bien ventilado para evitar respirar esos vapores. A continuación, agregamos 4 gotas de solución de bromuro. Y agitamos vigorosamente. Como resultado, vemos que luego de unos segundos de agitación, el color de la capa de DISAN es el mismo de la solución del dibromo en DISAN. Por lo que esto es una evidencia de que se ha formado bromo molecular o dibromo. Agregamos añonio duro al tubo número 2. También en este caso 4 gotas. Y agitamos vigorosamente. Como resultado, que luego de unos segundos de agitación, el color de la capa de DISAN es el mismo que el de la solución de yodo en DISAN. Continuamos agregando 20 gotas de dibromo en DISAN a los tubos 3 y tubo 4. Para evitar dañar el material de vidrio y también cuidarnos a nosotros mismos, manipulamos cuidadosamente.
y tapamos bien el tubo. Al tubo número 3 le agregaremos 5 gotas del anión cloruro. Agitamos vigorosamente y observamos que continúa habiendo dibromo en la capa de disano. Observación que inferimos comparando los colores de esta capa con el de la solución de dibromo en disano. Al tubo número 4 le agregamos 4 gotas del anión cloruro. Y agitamos vigorosamente. En este caso vemos un cambio de color en la capa de disano. El color pasó a ser el mismo que en el caso del diodo en disano. A los tubos 5 y tubo 6 le agregamos 20 gotas de solución de diodo en disano. Al tubo 5 le agregamos unas gotas de anión cloruro unas 10 gotas en este caso. Y luego de unos segundos de agitación vigorosa, vemos que no se produce ningún cambio en el color. Permanece el mismo color violeta correspondiente al diodo. Al tubo número 6 le agregamos unas 10 gotas del anión bromuro. Y luego de unos segundos de agitación vigorosa, vemos que el color de la capa de disano también permanece incambiado. Y así terminamos nuestra manipulación experimental. ¿Cuáles fueron las reacciones que ocurrieron dentro de cada uno de los tubos de este práctico? Ocurrieron reacciones de tipo redox, donde un átomo que tiene mayor poder oxidante que el otro oxida al segundo, quitándole electrones. Veamos, en el tubo 1 colocamos dicloro y bromuro. El cloro es más electronegativo que el bromo, por lo que tiene un mayor poder oxidante, y como resultado oxida al bromo, transformándolo en dibromo, y el propio cloro se transforma en cloruro. Esta es la reacción general. En el tubo 2 ocurre algo similar, solo que en lugar del bromo teníamos el yodo, que también es menos electronegativo que el cloro. En el tubo 4 también tuvimos una situación similar, solo que los átomos involucrados en este caso son el bromo y el yodo, siendo el bromo más electronegativo y con mayor poder oxidante que el yodo. En los tubos 3, 5 y 6 no tuvimos reacciones, ya que los halógenos en forma molecular, en este caso, fueron menos electronegativos y por lo tanto con menor poder oxidante que los halógenos en forma de haluro. Listo. ¿Se dieron cuenta? O sea,
todas las reacciones, ¿no?, características de los halógenos son las que también ustedes tienen que incluir en su reporte, y como explica el mismo profesor, ¿no?, con las mismas reacciones, ¿no es cierto?, cuál es el elemento más electronegativo y por qué no es que no hay un cambio de coloración, ¿no es cierto? Y explica claramente, se observa claramente, ¿no?, de que no hay ningún cambio, y no hay ningún cambio, ¿por qué? Porque justamente en este caso el cloro es el elemento más electronegativo, y los otros elementos permanecen, ¿no?, en la fase orgánica, ¿no?, sin cambiar, ¿no?, sin formar un anión, ¿no es cierto? Quedan de forma molecular, o sea, dicloro, dibromo y diyodo, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar acá. Un ratito. Listo. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Y creo que esta es la parte que ya se concluía, ¿no es cierto? Y les quiero mostrar esto, y con ese video era lo que terminábamos nosotros, pero acá quiero mostrarles algo, ¿no es cierto?, para que también lo revisen. Listo, acá. Aquí, para que vean acá. Nosotros estamos nosotros viendo aquí nuestra guía de práctica, ¿no? Nuestra guía de práctica. Estamos en la práctica 2, que es reacciones químicas y propiedades periódicas, ¿no es cierto? Son 6 prácticas las que tenemos que realizar, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver justamente algo muy interesante. Ya. Este es reacciones químicas, esta práctica que es la que estamos desarrollando hoy día. Esta es la parte práctica, ¿no? Y acá dice trabajo previo, que es lo que ya ustedes, para justamente haciendo un hincapié ahora que ya estamos todos, este trabajo previo, ¿no?, definición, que es elemento, compuesto, mezcla homogénea, lo vamos a colocar como anexo, ¿ya? Ahora que ya estamos todos, no se olviden y anoten en su cuaderno, ¿no?, trabajo previo y reporte, ¿no?, lo van a presentar junto la próxima semana, y el trabajo previo se tiene que incluir como anexo, ¿no? Y nos va a ayudar también para que estemos nosotros repasando para teoría, ¿no? Sirve también porque son definiciones, ¿no?, las reacciones químicas, qué ecuaciones químicas están involucradas en el procedimiento, qué tipos de reacciones son las que se dan, y las propiedades periódicas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes también lo trabajen, ¿no? No se va a presentar hasta un día antes de la práctica, ¿no? Porque para que ustedes tengan más tiempo para que tengan más tiempo de hacer su trabajo, pero bien hecho, ¿ya? Entonces, hemos hecho todas estas prácticas, ¿no es cierto? Reacciones con formación de precipitado, reacciones de desplazamiento simple, ¿no es cierto? Les muestro esto para que ustedes sepan el orden que se está haciendo, ¿ya? Entonces, y acá está el reporte, y en el reporte ustedes tienen que, acá dice, anotar las observaciones para cada experimento. Entonces, usted me dice, Miss, pero no hemos observado nada porque no hemos hecho la práctica, pero han observado el video, ¿ya? Los videos también están colgados, están en su portal. Entonces, vuelven a pasar el video y ahí ustedes, inclusive dentro del mismo video, como habrán apreciado, están algunas reacciones
también les pueden ayudar, ¿no? Acá está. Ecuación 511, ecuación química 512, ecuación química 514. Entonces, ¿cuáles son? Justamente la que acabamos nosotros de trabajar, ¿no es cierto? Acá están, miren. 511, 512, 513, 514. Está en orden. El magnesio, la provetita con el ácido clorhídrico, y para ver, en este caso son las propiedades del cloruro de sodio y sacarosa, que lo vimos en la diapositiva, y 5,1,4, que lo hemos visto también igualmente, y lo demás lo hemos visto en los videos, ¿no es cierto? Hemos trabajado esto aparte de aquí, ¿ya? Entonces les digo esto porque tienen que colocar la ecuación química. Algunas ecuaciones químicas ya están en el mismo video, pero también pueden ustedes verlo, ¿no es cierto? Entonces, ahorita termino, ¿cierto? Entonces, justamente aquí en 6.21, ¿no? ¿De dónde proviene el oxígeno para la combustión del magnesio y de las sales metálicas? Y en la otra, ¿cómo sabemos que una reacción química ha ocurrido? ¿No es cierto? Entonces, todo eso. Y acá tenemos las reacciones químicas, ¿no? Las que continúan. Ecuación química 5.21, ecuación 5, es con respecto a la guía, ¿correcto? Y la próxima semana ya hacemos todo lo que es referente a enlace químico, ¿ya? Entonces, lo que les quiero pedir sí es, por ejemplo, que solamente los líderes suban su trabajo, ¿ya? Los líderes nomás, tenemos 6 líderes, ¿no es cierto? Tenemos 6 líderes acá, son 6 grupos, entonces los 6. Si por A o B se olvida y a alguien no se acuerda y lo sube, tampoco no hay problema, ¿no? Pero vayamos ordenándonos, ¿ya? Porque al subir los 6 líderes, ya se supone que todos los demás tienen su nota. Antes sí yo pedía que toditos lo envíen uno por uno, ¿ya? Pero eso yo lo voy a manejar ya en un Excel. Antes les pedía toditos que suman. ¿Y qué es lo que pasaba? Que algunos lo subían, otros no, y hasta el final estaba, por favor, sube para que yo pueda exportarlo al Excel y todos ya tengan todas sus notas, ¿no? Y ya no había posibilidad de que me pueda equivocar, nada, ¿no? Porque ya era solamente exportar, ¿no? Pero en este caso, si suben solamente los líderes, yo ya tengo los grupos hechos. Entonces lo único que hago, al costadito pongo la nota del grupo y solamente hago un barrido. Como es Excel, un barrido y ya salen para todos. Y es mucho más ordenado también, ¿ya? Entonces, eso es. Claro, exactamente, sí. Completado, sí. Exactamente, sí. ¿Ya? No hay problema, ¿ya? Voy a ver si es que hay la forma de ponerlo los líderes. En otras plataformas sí hay para que solamente el líder tenga acceso para subir el trabajo. Pero en esta plataforma nunca lo he hecho, no sé si hay esa posibilidad, pero de todas maneras no hay problema. O sea, no hay problema porque yo lo trabajo en Excel. Y en el Excel que me ha pasado, ahí al costadito nomás voy a hacer justamente para poner las notas de sus reportes, ¿ya? Entonces, más bien cumplamos con eso, hagamos de la forma que les he estado sugiriendo, ¿no? Que no solamente colocar el esquema, la reacción, sino fundamenten su respuesta, ¿no? Eso es importantísimo, fundamentar la respuesta, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta, algo adicional que quieran preguntar? Un compañero está escribiendo por WhatsApp que no entendió de los trabajos previos, si se envía un día antes de la práctica o cómo. No, pero creo que no entendió bien. Sí. Los trabajos previos vamos a incluirlo como anexo. Lo incluimos como anexo en el reporte, ¿ya? Vamos a incluirlo como anexo en el reporte para que ustedes ya tengan su nota completa, ¿ya? Pero eso sí, tienen que incluirlo porque si no se quedaría incompleta la nota, ¿ya? Eso tienen que incluirlo.
Y de paso les va a servir como repaso también para teoría, ¿no? Que es, porque son 2, 3 preguntitas de teoría, ¿ya? Entonces, para que no estén con eso de que, ay, no lo he hecho y al final 10 de la noche recién se pongan a hacer, no, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchos cursos, varios cursos que llevan, entonces para hacer algo a la volada, prefiero que lo hagan junto con su informe y lo coloquen en anexos. Y de paso ya tienen material para estudiar, tienen material para recordar cuando tengan examen de teoría. Claro, así y como tenemos solamente poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Entonces, lo que les quería preguntar, ustedes están en ingeniería eléctrica, ¿en qué semana? ¿Profesora, te refieres al curso en general? Claro. Bueno, normalmente deberíamos estar en semana 5, pero el profesor de química recién nos llegó la semana pasada y en realidad no avanzamos. En química no avanzamos nada porque simplemente estamos exponiendo, pero teoría no dicta. ¿El profesor no está dictando teoría? No, No, el profesor no dicta teoría, Miss. Dice que expongamos y así. O sea, ocupa toda la clase en exposiciones de los grupos y si terminamos antes, pues se sale antes. ¿Ah, sí? Entonces, ya. A partir de la próxima semana, así como les estoy explicando yo, la parte de teoría un poquito, y como hemos hecho esa dinámica, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa dinámica dependiendo si da tiempo para poder nosotros ampliar un poquito, ¿no? Justamente esta práctica de acá es corta, pero la próxima semana, ¿no? Vamos a por lo menos una media hora, voy a dedicar a hacer, por decir, que siempre lo hago, siempre lo hago. No es exclusividad y que por ahora no, siempre lo hago porque lo importante es tener una buena base teórica para poder entender la parte práctica, si no se complica la cosa, ¿no? Entonces, y como he hecho así a un inicio, ¿no? Hemos repasado los elementos, hemos repasado qué son las soluciones homogéneas, heterogéneas, ¿no? ¿Por qué los halógenos tienen esas características, ¿no es cierto? ¿Qué es electronegatividad? También, que es muy importante, es una definición muy importante en química, ¿ya? Entonces, vamos a dedicar, aunque sea media horita, ¿no? Ahora sí o sí, para ahondar un poquito más en la parte teórica. Entonces, la próxima semana vamos a hablar en detalles todo lo referente a enlace químico, ¿no? Yo también soy docente de teoría, sino que esta vez solamente estoy dando práctica, ¿ya? Entonces, ¿tengo material? Sí. Entonces, vamos a trabajar media horita de todo lo que es enlace, ¿ya? Y después nos pasamos a la práctica, porque en la práctica yo les voy a dar el compuesto y ustedes me van a tener que decir, es enlace covalente, es enlace iónico, es apolar, no es apolar. Entonces, todas esas definiciones las vamos a esclarecer la próxima clase y de ahí hacemos la parte práctica. Entonces, ya un poquito más seguros, ¿no? Porque tienen que saber qué tipo de enlace y qué carácter tiene, polar o apolar, y por qué es polar y por qué es apolar. Y eso se ve en todos los cursos relacionados a la química, se ve todo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Hay algunas cosas que son muy importantes. Ok, Emerson. Sí, Fernando, dime. Le decía que si no se veía mucho, se dijo que tenía material con teoría, porque el profesor no está dando ningún material en el que nos podamos guiar del tema. Entonces, si usted nos da material, nos ayudaría mucho. Ah, ya, perfecto. Sí, por mí no hay ningún inconveniente porque yo tengo todo el material. A ver. Lo paso al Drive, le comparto a Angie y a usted, y Angie se los comparte a ustedes, ¿ya? Y así estoy segura que lo van a poder revisar mejor. ¿Qué tal? ¿Sí? Ay, Steven, no, ustedes me caen súper bien, no sé por qué, porque, ¿saben por qué? Porque ustedes participan. Es que en un aula virtual lo importante es participar,
Y entonces, a veces el docente ya quiere hasta llorar, creo, cuando no participan, no saben cómo hacer. Y les digo, cualquier clase que lleven virtual, participen, porque el docente ya quiere hasta llorar de que dice, ay, no me hacen caso, no me hacen caso, no participan, no hablan. Así ustedes no sepan la respuesta, por lo menos den una idea, ¿no? Entonces el docente lo va a apreciar mucho. Lo va a apreciar mucho porque por lo menos he hecho el intento, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir mis PPTs, ¿ya? Sí, para que se preparen bien. Y yo sé que les va a ser de mucha utilidad porque yo me doy cuenta que, ¿no? Que sí participan, que sí saben y que sí tienen buena base. Eso es lo importante. Y sigan así hasta el final, sigan así porque es la mejor forma, ¿ya? Entonces, yo le comparto a Angie y a Angie ya lo comparte con ustedes, ¿ya? Entonces, así quedamos, chicos, ¿ya? Y vamos a ir estudiando de a poquitos, media horita aunque sea, ¿no? Porque yo sé que sí nos dan una media hora para hacer un poquito de teoría, una media hora para hacer un poquito de teoría y la hora y media hacemos, práctica, ¿ya? Para ir avanzando bien, ¿ya? Entonces, así quedamos, chicos, ¿ya? Entonces, por hoy nos quedamos ahí y la próxima clase ya hacemos un poquito de teoría y la práctica, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, ¿alguien ingresó después que no le tomé asistencia? ¿Alguien de ustedes? ¿O todos? Por ejemplo, aquí rapidito, ¿no es cierto? A ver, aquí, por ejemplo, Saraí, no la tengo. A Juan Sandoval, no sé si llegó a ingresar. A Edgar Adrián, a ver. Sí, yo ingresé, es que no tenía, se me fue el internet. Ingresé un poco tarde, lo siento. Ya, sí, no te preocupes. Juan Sandoval, a ver, vamos a ver, a ver. Juan Sandoval, aquí estás. Listo, después Edgar Ramos y Yashira también creo que me dijo, ay, pues sí le he visto por acá, espérese un ratito. Acá también está, listo. Ya, ahora Edgar Adrián y Gerson Anthony. Ahí está, Gerson también estás, ¿no es cierto? Gerson, claro que sí, Gerson, después ya listo. Sí, listo, Gerson está aquí. Edgar Adrián, me está faltando Facundo Alexander. Y Gary Demis, a ver. Gary, ok, Gary, ya te actualizo. Ya, entonces el que me está faltando es Axel Jesús y Cristian Atao. Ya, a ver. Listo, Cristian Atao y Axel, no estás. Listo. Axel Atao, Facundo Alexander y Edgar Ramos. ¿Quién más? Entonces voy a grabar aquí. Listo.